Hoy 12 de agosto es el aniversario de la matanza del Tren de la Muerte, la mayor matanza pública de civiles de la Guerra Civil Española, y me ha parecido interesante, dado que soy autor de esta monografía sobre el Tren de la Muerte, hacer algunas reflexiones sobre la importancia de este hecho. Estas reflexiones las resumo en 3 puntos: verdad, justicia y perdón. Verdad es una referencia subjetiva, en el sentido de que necesitamos saber qué pasó en la Guerra Civil. La importancia que puede tener el Tren de la Muerte para comprender la Guerra Civil y la Revolución Española, y en general la historia de España, pienso que tiene a su vez 3 puntos. 1. Su relevancia para explicar la estructura y el equilibrio de poder dentro del bando republicano. 2. Su importancia para explicar la reacción internacional a la Guerra Civil, es decir, por qué las potencias democráticas no consideraban democrática a la República Española. Y 3, su simbolismo, es decir, el hecho de que pueda ser también representativa o resumen de lo que fue la Revolución Española. Este aspecto de la verdad es importante porque, de hecho, podríamos decir que el 99% de los españoles no solamente no tienen ni idea de qué fue el Tren de la Muerte, sino que en general tampoco saben nada de la Revolución Española, y por tanto difícilmente puede comprender su propio país. Segundo aspecto, el aspecto de la justicia. Es un aspecto más bien objetivo o referente no tanto al conocimiento, sino a las personas, a los afectados, a las víctimas. Es decir, la necesidad de una reparación, de un reconocimiento, de hacer justicia. Bueno, esto es muy limitado porque las injusticias en una guerra son tan grandes que realmente no se pueden reparar. Pero sí podríamos hablar de una reparación fundamental, y es que aunque los efectos de la guerra, las muertes, no se pueden reparar, son irreparables, sí las causas pueden ser sanadas. La división entre los españoles, el hecho de optar por la violencia, de intentar resolver los conflictos mediante la violencia, es el error fundamental que podemos intentar resolver. El convencernos de que es necesaria la reconciliación, de que es necesaria la negociación, de que es necesario el diálogo, el respeto de las personas, por supuesto, también el respeto a las víctimas, que exige mantener su recuerdo, pero como digo, básicamente la vida nadie se lo va a devolver. Y el tercer punto es el perdón. Podría hablarse de la paz, de buscar la paz, pero eso es una palabra engañosa, porque en España estamos hartos de oír que se busca la paz y la reconciliación sin pedir perdón. Esto es absurdo. En primer lugar, porque no se trata de hablar de errores, de pedir disculpas, porque no son errores. Los crímenes no son errores, simplemente son crímenes. Y los crímenes hace falta pedir perdón para repararlos, no solamente reconocerlos o discretamente lamentarlos, no. Es imposible la reconciliación y es imposible la paz si no se pide perdón. Y en primer lugar, por tanto, si no se reconoce que es necesario pedir perdón. Que nadie es tan bueno que está limpio de culpa. Claro que nosotros no hicimos la guerra, pero heredamos, si no la culpa, que no la heredamos, la culpa es personal, pero sí heredamos esa deformación, esa tendencia a la violencia, esa tendencia a juzgar a los demás, a condenar, etcétera, etcétera. De eso tenemos todos que limpiarnos, es decir, no basta simplemente con conocer el pasado. Antes dije que parte de la razón por la que es imposible reparar la justicia de una guerra es porque son crímenes inmensos, enormes, muy numerosos. Pues precisamente por eso descubrimos que hay una maldad que el hombre de alguna manera no logra superar, o al menos no logra superar si no se reconoce necesitado del perdón. Y necesitado de pedirlo y de darlo. Si seguimos en la ideología de yo soy el bueno y el otro me tiene que pedir perdón, nunca saldremos de ese círculo vicioso. Y a este respecto, a mí me parece que el mejor ejemplo en la guerra y la revolución españolas son los mártires. Entendamos como tales los que la Iglesia ya ha beatificado como mártires, o simplemente todas las personas que aceptaron la muerte, que prefirieron sufrir el mal antes que hacerlo. Personas que en muchos casos no solamente aceptan la muerte, sino que la aceptan para expiar, para reparar la violencia, para reparar el pecado. Incluso el propio. Hay mártires que antes de morir, además de bendecir a sus asesinos y de perdonarles expresamente, también les pedían perdón. Había algunos que decían, si os he ofendido en algo, perdonadme y yo os perdono. Bueno, pues esta es la actitud, en definitiva, el perdón. El perdón no es que vengan a pedirme perdón los malos, sino el perdón es reconocer que todos tenemos que rectificar, que yo tengo que pedir perdón
y que si me piden perdón tengo que darlo, y aunque no me lo pidan también tengo que darlo. Esta es la única manera, a mi entender, de resolver no solamente la ignorancia, sino todos los problemas generados por la Guerra Civil Española y por la Revolución. Porque en definitiva me parece que el problema no es tanto la ignorancia, sino que el problema es el orgullo. Es decir, no es tanto que no sepa, sino que no quiero saber, que yo creo que ya tengo la razón, que estoy en el bando de los buenos y todo lo he hecho bien y mis antepasados lo han hecho todo bien y no hay nada que rectificar. Pues sí, hay mucho que rectificar y para eso primero hay que conocer. Por tanto, termino también de nuevo aconsejándoles la lectura del libro El tren de la muerte, cuyos datos pueden ver en la descripción de este vídeo o en los vídeos a los que hace referencia las tarjetas dentro de este vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.